En los últimos 10 años, el lugar de los coches, especialmente los que usan gasolina, en la sociedad ha sido fuertemente debatido y han aparecido incontables propuestas y opiniones al respecto de estos. En este vídeo se explorará toda la historia del automóvil y su posición en la actualidad. La reforma de las calles para adaptarse a los automóviles es el plan urbanístico más radical de la historia de la humanidad, en el que las ciudades fueron construidas desde la base para adaptarse a este nuevo medio de transporte, hasta el punto de que las generaciones más recientes son incapaces de imaginarse una ciudad en la que el protagonista de las calles no sea otro que el coche. Desde el inicio del urbanismo, las calles habían sido sitios de conjunción pública con métodos de transporte adicionales. Las calles eran sitios para socializar, caminar, beber, comer, comprar, etc. Eran vistas como el nuevo hábitat natural de la humanidad. Este era el caso por milenios, hasta hace aproximadamente unos 100 años, a principios del siglo XX. El punto en el que los coches se volvieron cada vez más y más comunes y accesibles. En los años 20, los coches empezaron a aparecer en las calles en cada vez números más grandes. Pero en este momento, los coches eran un lujo, algo que solo los burgueses más ricos se podían permitir. La falta de reglas de conducción en este momento causó una gran cantidad de accidentes en las calles. Importante recalcar que en este momento las calles seguían siendo completamente peatonales. Esto inició un gran movimiento en contra de los coches formado por las masas, especialmente la gente de índole más conservadora. En este momento, las empresas productoras de coches empezaron a educar a las nuevas generaciones con mensajes que señalaban hacia una convivencia entre los conductores y los peatones. En este momento, en el Reino Unido, apareció la famosa filosofía de mira hacia los dos lados antes de cruzar. Esta educación, que desde un inicio estaba pensada para volver las calles un sitio más seguro para los peatones y conductores, acabó haciendo entender a los peatones que ellos ya no eran los protagonistas de las calles, sino los coches, y la infraestructura pública se empezó a adaptar a esto poco a poco. Esto causó un efecto rebote en las generaciones que vivieron cómo lentamente se les era expulsado de las calles. Esto acabó con incontables protestas y leyes propuestas en Estados Unidos que le pondrían un límite a la velocidad de 20 km por hora en todo el país. Incluso se hizo una votación para esto en ciudades importantes. Los clubes de automóviles y los concesionarios locales reaccionaron y vieron que sería mucho más difícil de vender si se limitaba su velocidad, así que se pusieron en marcha en una campaña contra la iniciativa. Enviaron cartas a todos los individuos con un coche en la ciudad, diciendo que la norma condenaría a Estados Unidos al destino de China, al que pintaban como una nación más atrasada del mundo. Incluso contaron con mujeres guapas para invitar a los hombres a acudir a las urnas y votar en contra de la norma. La industria presionó para cambiar la ley, promoviendo la adopción de estatutos de tráfico para suplantar el derecho del peatón por el derecho del automóvil. Los estatutos fueron diseñados para restringir el uso del peatón y dar primicia a los automóviles. De aquí surge la idea de jaywalking, un concepto que no había existido realmente antes de los 20, que estaba congresada en la ley, y no tardó mucho en expandirse a Europa y al resto de países con industria del automóvil o infraestructura de automóvil. La ecología y la industria de los automóviles. La ecología nació en el siglo XIX, a inicios de la Revolución Industrial. Comenzó a relacionar a los organismos y a sus mecanismos de supervivencia con las adaptaciones moldeadas a la raíz del ambiente en donde vivían. Pero no tendría ni conseguiría momentum hasta los años 80. Esto es debido a que la teoría del calentamiento global que se presentó en los años 70 empezó a conseguir la atención del público general y a aligerar tendencias al enfriamiento global que ocurrió entre 1945 a 1975. En la comunidad científica se detuvo. La contaminación en aerosol había disminuido en muchas áreas debido a la legislación y a los cambios ambientales en el uso de los combustibles. Y llegó a estar claro que el efecto de enfriamiento de los aerosoles no iba a aumentar sustancialmente, mientras que los niveles de dióxido de carbono aumentaban progresivamente.
En 1975, una conferencia en conjunto de UNEP, WMO y ECSU sobre la evolución del papel del dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en las variaciones climáticas e impactos asociados, concluyó que esperaba que ciertos gases causan un calentamiento significativo en el próximo siglo, y que es algo inevitable. Esto causó que se acelerara el estudio de los clorofluoridocarburos, dióxido de carbono y metano. Parte 1.3. Protestas en Alemania y la filosofía de la violencia. En 2016, 4.000 ecologistas alemanes cerraron una mina de carbón durante 2 días. Alemania tiene muchas minas de carbón, volviéndolo uno de los países más contaminantes de Europa. Así que activistas del movimiento Enetgalden bloquearon la mina Garswelser y la central eléctrica Schweizer Pumpe, lo siento mucho por la pronunciación, que se encontraba al lado. Derribaron las vallas de los alrededores y grafitearon todo el lugar, pero prácticamente se interpusieron en el camino de la maquinaria y consiguieron inutilizar las centrales eléctricas y la mina durante 2 días. Atrajeron muchas críticas. El director ejecutivo de Vattenfall, la empresa propietaria de la central eléctrica y mina, los describió como unos malfachen Krimen Gaulat, o, en castellano, violencia criminal masiva. Y es interesante que usara la palabra violencia, porque los activistas no lastimaron a nadie. Estaban desarmados, no rompieron ni una sola máquina, ni siquiera hubo peleas, a pesar de ser atacados y luego detenidos por la policía. Y a pesar de luego ser perseguidos por las calles por las juventudes del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania. Hoy en día, el día que estoy escribiendo este guión, el día 11 del 3 del 2022, esta mina, junto a muchas otras, siguen funcionando. Respecto a esto, opina John Luxter en London Review of Books. Resulta extraño y llamativo que los activistas del cambio climático no hayan cometido ningún acto de terrorismo. Al fin y al cabo, el terrorismo es, para el individuo, la forma de acción política más eficiente del mundo moderno. Y el cambio climático es un tema sobre que la gente siente lo mismo que sobre. Por ejemplo, los derechos de los animales. Esto es especialmente evidente si se tiene en cuenta la facilidad con la que se hacen las cosas, como volar gasolineras o destrozar todoterrenos en las ciudades. Los todoterrenos son odiados por todo el mundo, excepto por los conductores. Y en una ciudad del tamaño de Londres, unas pocas docenas de personas podrían, en un corto espacio de tiempo, hacer imposible la propiedad de estos coches, con solo pasar las llaves por el lateral de los mismos, con un coste para el propietario de varios miles de libras por vez. Digamos que 50 personas vandalizan 4 coches cada noche durante un mes, 6.000 todoterrenos destrozados en un mes, y los tractores de Chisel pronto desaparecerían de nuestras calles. Entonces, ¿por qué no ocurren estas cosas? ¿Se debe a que las personas que se sienten fuertemente afectadas por el cambio climático son simplemente demasiado amables, demasiado educadas para hacer algo así? Pero los terroristas suelen ser muy educados. ¿O es que incluso las personas que se sienten más fuertemente sobre el cambio climático en algún nivel no pueden llegar a creer en él? Esto inicia un debate respecto a la necesidad de la violencia dentro de la comunidad ecologista, que se había mantenido pacífica desde sus orígenes. El debate es muy amplio y muy interesante, pero en este vídeo me voy a centrar en uno de sus puntos más importantes. La violencia que ejercen estas industrias es mayor a la de cualquier ataque terrorista. Durante los últimos 20 años, las emisiones de CO2 se han acelerado, y ahora hay más dinero siendo invertido en infraestructuras que hacen uso o extraen combustibles fósiles. Para que la civilización tal y como la conocemos sobreviva, esas inversiones deben desaparecer o cancelarse. Eso significa que no es necesario que se pongan en marcha las infraestructuras de combustibles fósiles, y la mayoría de lo que ya tenemos debe ser desmontada. Como iremos viendo, el mercado libre no permite eso, porque el sistema como tal ha evolucionado hasta un punto. Las inversiones eran ganancias y los gobiernos tienen miedo a dar los primeros pasos que realmente hagan un cambio. Este argumento nos obliga a analizar las varias industrias que existen por el mundo, una de ellas siendo la de los automóviles y el efecto en la población.
Todos tenemos claro que los automóviles comunes contaminan muchísimo y no es un futuro factible, así que no voy a entrar en detalle. Así que vamos a, en vez de eso, estudiar la historia del coche eléctrico y si realmente eso no es una alternativa. Para empezar, un coche eléctrico es un automóvil propulsado por uno o más motores eléctricos usando energía eléctrica almacenada en baterías recargables. Entre finales de 2019 e inicios de 2020, prepandemia, se calcula que se circulaban en el mundo unos 7,2 millones de vehículos eléctricos, contando eléctricos puros, siendo el 66%, y los hidráulicos enchufables, siendo el 33%. China tiene la mayor flota de automóviles eléctricos en uso, con un 3,4 millones, el 47% del parque mundial. Seguido por Europa, con unos 1,7 millones, y los Estados Unidos con un 1,54 millones. A diferencia de vehículos con motor, que están diseñados específicamente para funcionar quemando combustible, un vehículo eléctrico obtiene la tracción de los motores eléctricos. Esto causando que el uso de los coches eléctricos no contamine directamente, y es definitivamente un paso hacia un futuro más limpio, y son presentados por muchos excéntricos multimillonarios como la solución final a la contaminación por el transporte. Obviamente, nada es absoluto, pero no se puede decir que no sea una propuesta interesante. La historia del vehículo eléctrico es casi tan antigua como la propia electricidad. Hacia finales del siglo XIX, un mercado independiente comenzó a desarrollar en algunos países de Europa y Estados Unidos. En contra de creencia popular, el vehículo eléctrico, y por ende el automóvil eléctrico, es mucho más antiguo que los motores combustibles, a los que estamos acostumbrados. El primero siendo una locomotora eléctrica construida en 1837, por baterías recargables, que proporcionan un medio viable para la alimentación eléctrica a bordo de un vehículo como el automóvil no llegarían hasta 1859. Un temprano vehículo eléctrico de 2 ruedas fue exhibido en 1867 en la Exposición Mundial de París. Este vehículo presumía de muchas más características en común con el automóvil moderno. El inventor inglés Thomas Parker, responsable de las invenciones tales como la electrificación del metro de Londres, las líneas aéreas de las tranvías en Liverpool y Birmingham y el combustible sin humo, construyó la primera producción de coches eléctricos en Londres en 1884, usando sus propias baterías recargables de alta capacidad, especialmente diseñadas. Esto lo hizo debido a que estaba preocupado por los malignos efectos del humo y la contaminación en Londres, viendo cómo el pensamiento ecológico está fuertemente relacionado con los vehículos eléctricos desde su concepción. El interés en los vehículos de motor eléctrico aumentó considerablemente en la década de 1890 y a principios del siglo XX. Los taxis eléctricos alimentados por baterías se hicieron disponibles a finales del siglo XIX en Londres. Se diseñó una flota de taxis y la introdujeron en las calles de la capital británica en 1897. Pronto fueron apodados los colibríes, debido a su zumbido característico. En el mismo año, en la ciudad de New York, diversas empresas británicas y estadounidenses colaboraron para producir y empezar a utilizar 12 carruajes eléctricos. La compañía funcionó hasta 1898, con hasta 62 cabinas. En 1911, el primer vehículo híbrido de gasolina y eléctrico fue puesto en circulación. El modelo en cuestión fue un fracaso comercial por diversos motivos, entre ellos ser demasiado lento y aún así producir humo y ruido. Era como tener lo peor de los dos mundos, y aún así tener el precio de un coche común o incluso más caro con el paso de los años. Pero la gota que colmó el vaso para los primeros híbridos fue su complejo mantenimiento. Debido a las limitaciones tecnológicas y falta de tecnología eléctrica basada en transitores, la velocidad máxima de estos primeros vehículos eléctricos se limitaba a unos 30 km por hora aproximadamente, mientras que los automóviles más clásicos podían alcanzar en esa época velocidades de 100 km por hora. A pesar de esta baja velocidad, los vehículos eléctricos tenían ciertas ventajas respecto a los coches de motores con combustión. No tenían vibración al circular, ni el olor y el ruido asociados con los coches de gasolina. Tampoco requerían cambios de marcha, mientras que los coches de vapor, también populares al principio, tampoco las requerían. Aún así, sufrían de largos tiempos de arranque, de hasta 45 minutos en las épocas más frías, y eran completamente inútiles en los países que se encontraban en el norte, que alrededor de esta época empezaban a presumir de desarrollos económicos, debido a la creación del Pacto de Varsovia y las revoluciones
socialistas. Los coches eléctricos también fueron preferidos porque no requieren de un esfuerzo manual para iniciar el funcionamiento del motor, como los coches de gasolina, que contaban con una manivela para arrancar. Debido a esto, los principales conductores de estos coches eran ciudadanos de grandes capitales, importantes en el mundo anglosajón. La aceptación de los coches eléctricos fue inicialmente obstaculizada por la falta de infraestructura para recarga de energía, pero ya en 1912 muchas de estas estaban dotadas con un suministro de electricidad, lo que permitía un aumento en la popularidad de los coches. A comienzos del siglo, el 40% de los automóviles eran impulsados a vapor, el 30% eran eléctricos y el 20% de gasolina, siendo este el único punto de la historia en el que los coches eléctricos han superado en popularidad a la gasolina. Pero estas cifras serían momentáneas, debido a que en menos de una década el porcentaje cambiaría. Los automóviles con motor de combustión se volverían más accesibles, más fáciles de usar y de mantener, gracias a la invención del motor de arranque eléctrico, que eliminó la necesidad de una manivela para arrancar el motor, y el ruido emitido por estos coches se hizo más llevadero gracias a la utilización de silenciadores. Mientras los coches de gasolina seguían volviéndose más y más baratos debido a un nuevo agresivo mercado del petróleo, las compañías de coches eléctricos trataban de mantenerse a flote, subiendo sus precios y tratando de cambiar el aspecto de los coches eléctricos a uno más de lujo. Pero esta campaña no funcionó y dejó el precio promedio de los coches eléctricos siendo el doble o el triple que el precio promedio de coches de gasolina. Este dato no ha cambiado mucho hasta el día de hoy. La investigación en el mundo de los vehículos eléctricos se mantendría mínima hasta la llegada de los años 60, con la carrera espacial y más tarde la Guerra Fría. La exploración espacial y la invención de nuevos motores y baterías provocó la vuelta de interés de los coches eléctricos de parte de los productores e inversores. Se empezaría a tontear con la idea, pero ninguna empresa se atrevería a invertir en el producto. Esto es debido a que los nuevos comportamientos neoliberales que adoptó el mercado reducían la industria a muy pocas empresas de índole monopolística. Mercados congelados que tenían miedo a la inversión de nuevas ideas. Esto cambiaría en 1996 con el modelo de General Motors EV1, que fue el primer automóvil eléctrico moderno producido por uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo. Esta presentaría un concepto al mercado moderno que sería experimentado durante los años 2000. El programa de modelos EV1 de General Motors fue abandonado en el 2002, lo cual dejó un espacio abierto en el mercado para coches de lujo eléctricos. Este espacio sería comprado por Tesla Motors Inc., que es una empresa estadounidense con sede en Estados Unidos y fue fundada en julio de 2003 por los ingenieros Martin Eckhardt y Mark Toremping, tratando de hacer grandes coches eléctricos de lujo. En 2006 empezarían a conseguir atención, ganando el premio Global Green, un acto presidido por el expresidente de la URSS, Mikhail Gorbachev. Pero el diseño de Tesla Roadster, que fue el primer automóvil de serie usando baterías de iones de litio, obtiene una autonomía de más de 20 millas o 32 km por carga. Según el análisis medioambiental de Tesla Motors, es el doble eficiente que el Toyota Prius. El precio final del modelo básico de 2009 era de $109.000. Hasta junio de 2012 se habían vendido 210 unidades en 31 países y habían recibido más de 37 millones de kilómetros eléctricos. La popularidad de los coches eléctricos no despegó hasta el año 2010 con el modelo S de Tesla, que es el modelo de Tesla más antiguo que se encuentra producido hasta el día de hoy, 30 del 3 de 2022. A partir de este año, los coches eléctricos se volvieron parte de lo mainstream o de lo normal, y durante estas décadas se posicionaron como extremadamente relevantes para el fin de la década. Tesla es una empresa muy valiosa, o una de las más valiosas del mundo, y su propietario, Elon Musk, se posiciona el día de hoy como la segunda persona más rica del mundo, aunque esta posición va variando respecto a Jeff Bezos, propietario de la tienda online Amazon. Tesla cuenta con 4 megafábricas y recientemente, en julio de 2020, se anunció el inicio de la construcción de una quinta. Tesla publicó su informe de impacto de 2020
En él, la compañía presentó los resultados de análisis del ciclo de vida del Model 3 que demuestran que sus coches eléctricos son más respetuosos con el medio ambiente. Este movimiento fue realizado por la mayoría de compañías que han entrado en el mercado de los automóviles eléctricos, y fue una táctica de marketing excelente que ayudaba a calmar la conciencia de todos los conductores que se sentían afectados de alguna manera por el cambio climático, tanto indirecta como directamente. ¿Pero es esto verdad realmente? Es una verdad indiscutible que el conductor promedio produce menos residuos individualmente, y si en un futuro aún se tiene que seguir contando con el transporte privado, este debe ser de índole eléctrica. El análisis y argumento que se suele hacer es que el aporte al cambio climático que hace la gasolina al ser quemada siempre será menor al de los procesos que son requeridos para obtener la energía que carga las baterías de estos coches. Pero este análisis es extremadamente conveniente, debido a que no tiene en cuenta el proceso de producción de los motores y el proceso de extracción y transporte de las materias. En un estudio realizado por Delingpole, se postula que la producción de una batería de 10 kW, la mayoría de los Teslas, produce unos 17,5 toneladas de dióxido de carbono. Sin embargo, para llegar a esta cifra se han obviado algunos parámetros. El primero, que la gasolina aparece mágicamente en el tanque del vehículo, pues solo se tiene en cuenta el impacto que produce que se use en el vehículo. El segundo, que el coche no debe conducir demasiados kilómetros por año. De momento, tenemos lo siguiente: 17,4 producido de batería, frente a 7,3 emisiones anuales totales de A8. La huella de carbono de las baterías equivale a menos de 3 años de emisión del motor, así que la huella de carbono de un coche eléctrico es definitivamente menor a la de un coche de gasolina, pero aún así no es un cambio tan radical como el conductor promedio piensa. Parte 2.2. Explotación y extracción de recursos. Obviamente verde no es sinónimo de ético. La industria de los automóviles lleva instalada y perfeccionando la producción de coches en Occidente durante los últimos 100 años, con barrios y ciudades dedicados a la producción de coches plenamente. Pero la creación de un coche eléctrico es bastante diferente. Se podría entrar en detalles sobre todos los componentes del coche eléctrico, pero para este punto nos centraremos en el litio. El litio, para su elevado calor específico, se emplea en aplicaciones de transferencia de calor y por su estado potencial eléctrico constituye un anodo adecuado para las baterías eléctricas. Esta batería principal es el medio por lo que se alimentan todos los coches eléctricos y por ello, en los coches que tienen un motor eléctrico de corriente continua, esta batería va directamente conectada al motor. Pero el litio es un recurso muy escaso. Bolivia cuenta con los mayores recursos del mundo. Se forma de activa llamado Triángulo de Litio, junto con Chile y Argentina, dos de los mayores productores actuales de este oro blanco, junto con Australia y China. Se llama oro blanco no solo por los coches eléctricos, también se encuentra presente en móviles, ordenadores y todo tipo de electrodomésticos de última generación. El carbonato de litio, un polvo blanco fino como harina de repostería, también se usa para la fábrica de cerámica, vidrio y hasta medicinas. Por estas razones, el litio se encuentra en el centro de los intereses de las grandes empresas de Latinoamérica. Bolivia siempre ha sido uno de los principales exportadores de litio, esto dándole una importante posición en el mercado global. Bolivia también había sido siempre un país con una clase obrera explotada, donde la plusvalía producida se redirigía a países que se encontraban en el hemisferio norte, impidiendo el crecimiento económico. En 2006, Juan Evo Morales Ayam ganó las elecciones prometiendo solucionar este problema, pero realmente no iniciaría el proceso de aplicar aranceles al comercio de materiales exportados de Bolivia hasta mediados de los 2010. Alrededor de esta época, Bolivia empezó a perder buena relación con Estados Unidos, debido a que estos aranceles e impuestos a empresas extranjeras estaban afectando directamente a los intereses de las élites estadounidenses. Pero fue en 2018-2019 donde se empezaron a nacionalizar pocas minas de litio. Así,
impedir la explotación infantil o condiciones de trabajo peligrosas para los mineros bolivianos. En este momento, Estados Unidos se apoyó en unas protestas que oponían a Evo Morales para poder financiar un golpe de Estado que lo expulsara. Después de la renuncia de Evo Morales, ya que las Fuerzas Armadas le pidieron que lo hiciera, Janine Áñez es investida como presidenta por un oficial de las Fuerzas Armadas. Lo primero que hizo Áñez fue la privatización de las minas de litio y el resolver los aranceles. Los analistas políticos apuntaron inmediatamente a las grandes empresas que hacen uso de litio como principales interesados en este atentado y gobierno títere. Pero estas acusaciones serían mucho más claras cuando Elon Musk, propietario de Tesla, del que hemos hablado en la sección de la historia del automóvil, empezó a bromear, celebrar y defender el atentado por sus redes sociales. Su involucramiento se puede ver más claro en una conversación que tuvo en Twitter. El intercambio fue llevado de un tuit inicial que publicó Musk, en el que se quejó de una medida que está en el centro de la escena en Estados Unidos, en torno a un paquete de beneficios sociales. Y cito: "Otro paquete de estímulos del gobierno no está en el mejor interés de la gente". Tuiteó: en lo que fue una opinión política local, luego siguió explicando, no sin antes aclarar que él estaba de acuerdo con ciertas medidas sociales. Como recordatorio, estoy a favor de ingresos básico universal, lo cual ya demuestra su ignorancia respecto al funcionamiento de la economía. Después, el objetivo del gobierno debe ser maximizar la felicidad de una persona. Darles dinero a cada persona les permite decidir qué satisface sus necesidades en lugar de la herramienta conduce de la legislación, que crea intereses especiales de interés personal. Desarrolló. Fue entonces cuando los replies, o las respuestas, empezaron a llover, y entre ellos un usuario llamado Armani le apuntó a la compleja situación que atravesaba Bolivia, donde las elecciones se vieron otra vez postergadas, y desde los partidos del expresidente Evo Morales es leído como un intento de golpe de Estado. Y cito: ¿sabes lo que no era lo mejor para la gente? El gobierno de Estados Unidos organizando un golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia para que pudieran detener el litio ahí. Fue entonces cuando Musk respondió con topones de punta: derrocaremos a quien queramos. Si lo analizamos en retrospectiva, es bastante increíble ver cómo los intereses económicos de una industria como serían los automóviles eléctricos a los electrodomésticos es capaz de afectar la democracia de un país entero y empeorar las condiciones de trabajo de los mineros que les proporcionan los materiales para fabricar la mercancía en primer lugar. Entendemos que esto pasa porque representa un ahorro de dinero para la industria, y eso nos hace reevaluar la moralidad de los coches eléctricos. A lo mejor son mejores para el medio ambiente, pero para que estos existan y se popularicen es necesario la explotación de una población, un golpe de Estado y la destrucción de las reservas naturales de un país, que a la larga acaban siendo perjudiciales para el medio ambiente. A lo mejor, esto es un precio demasiado alto para pagar para un medio de transporte que sí representa una mejora, sigue siendo contaminante. Parte 2.3. Problemas de números. La población mundial pasará de los actuales 7,3 mil millones de personas, en el momento en el que estoy escribiendo esto, a 9,7 mil millones en 2050 y 11,2 mil millones a finales del siglo. Según ha explicado John R. Wilton, a partir de ese punto se estancará. Si entendemos que el estancamiento de la población es debido a que las familias a nivel mundial serán de alrededor de 4 personas, 2 niños y 2 adultos, entonces quedamos con un número de 2,8 mil millones de familias. Si queremos dejar que los automóviles sigan siendo el principal medio de transporte, se le debería proporcionar uno mínimo a cada familia. También tenemos que tener en cuenta que la vida útil de un coche es de 10 a 15 años. Y si luego tenemos en cuenta que un coche de última generación pesa alrededor de 1.700 kilos, produciremos unos 4.760.000 millones de kilos cada 15 años, o sea, 31.416.000 millones de kilos cada 100 años, o sea, el equivalente a 3.490 pirámides.
de material que tienen que ser extraídos del suelo, la mayoría de veces usando mano esclava, y que en unos 15 años se vuelven residuos extremadamente contaminantes. Por ejemplo, una batería eléctrica es capaz de destruir ecosistemas enteros si se tira entera en un espacio natural. Y esto es en el mejor de los casos. Este análisis ignora averías, accidentes, cambios de piezas, familias con 2 coches, gente que cambia de coche antes de que acabe su vida útil, gente rica que colecciona coches, que los coches cada vez sean más pesados, etc. Y también ignora que el escenario descrito anteriormente es dinámico y puede haber eventos que cambien el número de personas o el número promedio de coches que tiene una familia. Ningún planeta sería capaz de aguantar esa extracción de recursos. Esa disposición de residuos y mucho menos la contaminación que generarían para estos 2,8 mil millones de coches. Esto solo nos deja con 3 posibles resultados. La destrucción del medio ambiente, esa es la primera. La segunda, dejar aparte una parte de la población mundial sin automóvil. Y 3, reconstruir completamente los modelos de automóviles para hacerlos durar por siglos o para siempre. Y si algo nos ha dicho la historia contada en los puntos exteriores es que las élites están tan centradas en su bienestar económico que ningún burgués apostará por una idea que pare de darle ingresos, volviendo así al escenario de números anteriores aún menos probable. El momento en el que una industria y medio de transporte te fuerza a escoger entre o oprimir a una parte de la población, excluyéndola completamente del servicio, o destruir el paisaje y ecosistemas, entonces a lo mejor el problema se encuentra en la base de la idea. Entendemos entonces que los coches eléctricos no son más que un parche, una solución temporal, un cubo más grande bajo la gotera del cambio climático y la esclavitud. Parte 3.1. Mitologización de la industria. Hoy en día los grandes empresarios pueden jugar el mismo rol que tenían los grandes héroes del Imperio Romano o la antigua Grecia. Eran personas tan poderosas que podían construir ficciones a su alrededor y quedar como los buenos para la prosperidad. Podrían explotar a miles de esclavos y matar a miles de inocentes, y aún así construir leyendas que los dejarán bien para el futuro y serían elevados para siempre. Esto se ve reflejado en la falsa filantropía de los billonarios de estas décadas. Es más, podría explotar la falsa filantropía de los billonarios durante decenas de páginas, pero creo que sería alejarse demasiado del tema principal de este vídeo. Analicémoslo así. Sabemos que los coches no tienen futuro en la Tierra. No hay suficientes materiales para producirlos y mantener un planeta sano a la vez. Así que, ¿por qué estas empresas siguen idolatradas? La respuesta más clara es que estos forman parte de su plan de marketing. Si se colocan a sí mismos como salvadores del medio ambiente, están consiguiendo una buena imagen pública y satisfaciendo la conciencia de los ciudadanos, que realmente les preocupa el planeta, pero no tienen suficiente tiempo o paciencia para informarse respecto al tema. Si tomamos esto en cuenta, podemos ver que la industria de los automóviles no solo está explotando el planeta y a los trabajadores, sino que también está explotando a los sentimientos más humanos que existen, la empatía y la esperanza. Y creo que cualquier persona podría ver lo retorcida que es esta práctica. Parte 3.2. ¿Hay alternativas? La respuesta es obvia, y hay muchos países que han experimentado con alternativas extremadamente interesantes, pero aún así en muy pequeña escala. Lo primero que se le viene a la mente a cualquiera sería el transporte público. Claramente, el transporte público aún sigue siendo extremadamente contaminante, pero es mucho más efectivo en transportar gente y preservar el medio ambiente. La ciudad de Barcelona ya está yendo en un buen camino, combinando lo mejor de dos mundos, haciendo uso de la capacidad de bus de transporte a más de 20 personas a la vez con un buen motor eléctrico. Aún así, esto se topa con grandes problemas como sería el tráfico y los horarios. Los autobuses no pueden alcanzar su máxima eficiencia debido al tráfico que inunda las ciudades. Y no se puede solucionar el espacio con más espacio para los coches. Pues en contra de la intuición, no se puede solucionar el tráfico con más carreteras.
Ya es famoso en Los Ángeles que cada vez que la gran autopista recibe una nueva línea, los atascos son más severos. Un análisis nos lleva a la conclusión de que un mensaje esperanzador para los conductores, como sería la promesa de acabar con el tráfico, atrae a más conductores. Por lo tanto, cada vez que se ofrece renovaciones, el número de conductores aumenta. Una buena metáfora es imaginar que una tubería que se queda atascada con grasa o mugre, entonces, en vez de atacar el problema principal, este siendo que hay mugre acumulándose, y la solución de los fontaneros es sustituir las tuberías por otras más grandes, en vez de cazar lo que provoca esta mugre. Para rematar, la cantidad de mugre es proporcional al tamaño de la tubería. Una propuesta realista ofrecida por el PAO, que es la Asociación de Movimiento de New York City, trata de carreteras arteriales, las cuales se irían volviendo poco a poco la mayoría. Básicamente, la mayoría de la población iría abandonando los coches de manera progresiva. Su propuesta consiste en eliminar los coches. La ciudad podría ampliar las carreteras para dar más espacio a los peatones. Los carriles bici bidireccionales podrían sustituir los carriles para coches en ambas direcciones, y una barrera de hormigón protegería a los ciclistas. Los carriles exclusivos para autobuses libres de tráfico de coches transportarían el germen de forma eficiente dentro y fuera de la ciudad, y aliviarían la congestión del sistema de metro. La eliminación del aparcamiento crearía espacio para grandes contenedores de basura y más carriles para bicicletas. Los pasos de peatones adicionales facilitarían el cruce seguro de las calles. En los puentes que entran en Manhattan, sobre todo el de Manhattan, con 7 carriles para coches, un nuevo trazo sustituiría 4 carriles para coches por carriles para autobuses, caminos para ciclistas y un paseo peatonal. 3 carriles se destinarían a los taxis y a los vehículos de transporte compartido. El carril central cambiaría de sentido en función de la demanda. Una vía verde ampliada contenería con la del lado este de la isla, facilitando que la gente pueda ir en bicicleta, correr, caminar por los alrededores de Manhattan. Entonces, no es muy difícil llegar a la conclusión de que una renovación urbana para los peatones y en contra de los coches es lo que realmente necesitamos. ¿Por qué? La extensión del proyecto del automóvil, que lleva expandiéndose durante los últimos 2 siglos, no solo es insostenible, sino que es imposible en diversos niveles. Sabemos que no se puede llevar el modelo de vehículo privado a toda la población, y sabemos que un intento de esto, por mucho que nunca se lograría, sería a través de explotación, manipulación y violencia, como ha demostrado el sistema que es capaz de hacer. ¿Cómo lo arreglaríamos? La manera de llegar a la posición de hacer esto es complicado. Sabemos que las empresas y los gobiernos financiados por estas son capaces de aplicar la violencia para mantener sus intereses. Pero supongamos un escenario hipotético donde una reforma urbana sea posible. En este escenario hipotético se debería aprovechar la antigua infraestructura y progresivamente ir transicionando a un sistema peatonal céntrico. Primero, pensado por una etapa de reducción de carriles, mientras se expande la ya existente infraestructura de transporte público. Como he apuntado anteriormente en el trabajo realizado por Pau en New York City, pero esto no puede acabarse ahí. El transporte público no se tiene que volver igual de viable que el privado, sino que tiene que ser mejor si queremos que una verdadera indignación del transporte privado. Esto no necesariamente es discriminar contra el transporte privado, aunque esto se le puede hacer excepciones como reduciendo la velocidad de las carreteras o reducción de carriles, sin impulsar a la gente a convertirse plenamente en peatones y usuarios de transporte público. Por ejemplo, mejorando la calidad del transporte público, ampliando su red, haciéndolo más barato, que la gente se decida a abandonar su coche o dárselo al Estado para usar las materias de estos para estar reinvertidas en la producción de este transporte público. Sean recompensados con descuentos o a lo mejor algún tipo de recompensación más material. Una reforma del transporte también sería sumamente importante en las zonas rurales y la periferia urbana. Actualmente el coche es necesario para llegar a la mayoría de pueblos pequeños. Estos están desconectados de cualquier red de transporte. Por eso, un impulso en la red de ferrocarriles sería necesaria. La mano de obra en cuestión
podría parecer de la gente que se dedicaba a la industria de los automóviles. La reforma urbana peatonal debería ser de índole ecológica y obrera / pequeño burguesa. Debería tener como objetivo restaurar la diversidad ecológica en las zonas urbanas y facilitar el transporte de trabajadores a su sitio de trabajo.